mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, mis amores, y bienvenidos a una entrega más de Te Puede Pasar a Ti. Correcto. La historia de hoy es una historia que comienza, es muy diferente, es horrible, o sea, no deja de ser horrible, pero es muy diferente a lo que he traído anteriormente al canal. Tú te vas a dar cuenta de lo que yo me refiero más adelante, pero no deja de ser horrible, sigue siendo fatal. Entonces, señores, tenemos silla nueva. Estamos también estrenando 2 piezas de iluminación nueva. Falta una que ha durado bastante en llegar. Muchas gracias, pero falta la principal. Entonces, la iluminación en este video está como medio rara porque se bañaron las luces anteriores. Tuve que comprar iluminación nueva. Entonces, falta la luz principal. Y tenemos silla nueva. O sea, ya voy a puchar para atrás, literalmente para atrás completo. No lo haré, pero estoy muy cómoda en esta silla. Por fin, esta es negra, tú puedes ver, porque mi otra silla también me dejó. Todo me está dejando, todo me está abandonando. Menos ustedes. Ok, el tema es que la iluminación está como un poco rara, así que tú el video como medio raro. Eso es lo que está pasando. Bien, antes de comenzar con la historia de hoy, yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico, ¿ok? Y nada, mis amores, vamos a comenzar ahora con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a Nevada, que queda en Estados Unidos, específicamente para el año 1993. El día específico exacto no lo tengo. Hay fuentes que dicen que inicia en el 92, pero no vamos a ir con el 93, porque toda la otra información encaja con que fue en el 93. Entonces, seguimos. Ese día, una jovencita llamada Teresa Marie Knorr, a quien le decían de cariño, la apodaban como Terry. Ella es una joven de 23 años de edad para ese momento. Ella llegó sin cita a una comisaría local de Nevada. Esta joven ya era una joven adulta, ella andaba sola, vestía ropa sencillita y no tenía documentos de identificación. Terry pidió hablar con un oficial, pero lo que allí no sabían es que esta no era la primera vez que Terry iba a una comisaría buscando que un oficial la escuchara y buscando ayuda, ¿ok? De esto se van a dar cuenta en esta comisaría más adelante. El tema es que, a diferencia de las veces anteriores, desde el 91 ella está yendo a comisarías distintas para ver si alguien le escucha, si le hacen caso, si cuando ella comienza a hablar la toman en serio, porque lo que pasaba era que ella comenzaba a contar lo que ella iba a contar ahora y nadie le hacía caso. Todo el mundo creía que ella estaba relajando por lo que ella estaba contando, porque parecía una locura. Entonces, ella hablaba con voz temblorosa con el oficial que le asignaron finalmente. Al inicio, al oficial no le hacía sentido lo que Terry estaba diciendo, para nada. Ella estaba diciendo, y estoy citando: mi madre mató a mis hermanas, a Susan la quemó viva, mis hermanos y yo tuvimos que ayudarla. Ok, obviamente el oficial escucha esto y cree, bueno, ok, esta tipa tiene como un trastorno, está loca, no es algo, porque no es normal lo que tú me estás diciendo. Ok, tenemos café, por cierto, por aquí. No me quedó muy bueno pero me lo voy a beber porque no lo voy a desperdiciar. Entonces, obviamente, lo que Terry estaba diciendo es el tipo de cosas que harían que cualquier persona pensara que ella estaba delirando, pero poco a poco todo lo que ella fue diciendo fue cobrando sentido. El oficial le pregunta cómo sabe que Susan se murió, y ella le dice, y estoy citando: yo estaba allí, no en el bosque, pero sabía a dónde la llevaban. Mi madre se lo dijo a mis hermanos, le dio latas de gasolina y ella dijo que eso era lo que Susan quería. Paso a paso, y guiada por el oficial, Terry fue contándole las cosas en orden cronológico, como para que tuvieran sentido lo que ella le estaba contando. Entre esas cosas, ella dijo cómo su hermana Susan había sido amarrada, forzada a comer en exceso y golpeada. Los maltratos que recibía Susan duraron tanto tiempo que un día Susan le suplicó a su madre, y estoy citando, ella le dijo: mamá, déjame morir, no aguanto más. Y su madre, que también se llama Teresa, le dijo: está bien, te voy a dejar morir. Yo sé que todo esto suena como una locura, yo sé que tienen muchas preguntas ahora mismo, pero el contexto viene más adelante, no te preocupes. Pero tengo que contarte todo esto primero, aunque suene un poco loco y tengo un poco desorganizado, para que el contexto tenga sentido más adelante. Luego de esto, Teresa, la madre, le dio instrucciones a sus hermanos mayores, a Robert y a William, para tomar su vehículo. Ellos casi no salían de la casa porque todos habían sido recluidos de la sociedad por su madre, o sea, la mamá los aisló a todos de la sociedad. Entonces, la mamá le dijo a William y a Robert: cojan el vehículo, cojan el carro, se llevan a Susan bien lejos, la bañan entera de gasolina, y mientras aún esté viva, lo que van a hacer es que la van a prender en fuego, así como le hacían a las brujas anteriormente, porque Teresa juraba, escucha, Teresa creía que Susan, su hija, era una bruja y que estaba poseída.
Ok, por lo que yo te acabo de decir ahora, ok, es que cada vez que Terry iba a una comisaría a contar lo que había pasado, nadie le hacía caso. Porque estamos en el 91, tú me estás hablando de que mi mamá cree que mi hermana estaba poseída y la quemó como una bruja viva. O sea, tú te puedes imaginar que para todo el mundo ella estaba loca, simplemente. Pero no necesariamente ella estaba loca. Terry dijo que sus hermanos le contaron cómo ellos llevaron a Susan y hicieron tal cual su mamá le dijo que hicieran. Y la prendieron en llamas, todavía viva, y la dejaron sola. O sea, ellos hicieron todo eso mientras Susan estaba viva, gritando, prendida en llamas. Ellos se fueron, se montaron en el vehículo y se fueron para la casa. Terry le dijo al oficial, y estoy citando, si buscan, van a encontrarla en un bosque del condado de Lassen. Ya la encontraron, seguro, una chica quemada, solo que no saben que ella se llama Susan. Sucede que más adelante la policía se da cuenta, y tomando en cuenta lo que estaba diciendo Terry, este testimonio en específico, lo que ella dijo, reactivó el caso de una Jane Doe encontrada en el 86, quemada hasta quedar irreconocible. Y eventualmente se dieron cuenta que sí, se trataba de la hermana de Terry, Susan Marlene Knorr, ¿ok? Esto era un caso que estaba en investigación que quedó en nada, porque en el 86, estamos hablando del 86, por Dios, todavía en ese momento la tecnología no estaba tan avanzada como para tú poder hacer análisis. Todavía hoy es difícil, cuando tú quemas un cuerpo de manera irreconocible, es muy difícil tú poder identificar de quién se trata. Es muy difícil tú poder identificar de quién se tratan, o sea, estos restos. Entonces, una fuente dice que luego de la muerte de Susan, a Teresa le entró como una paranoia y cogió y empacó todas las pertenencias, todas las cosas que ellos tenían, y le dijo a Terry que prendiera la casa en fuego, pero el incendio fue detectado y apagado por los bomberos. Terry también contó cómo murió su otra hermana, Sheila, diciéndole lo siguiente al oficial, y estoy citando: Sheila murió en un armario. No queríamos dejarla ahí, pero si la ayudábamos, mamá nos golpeaba. Al final, ella murió sola, de hambre, porque la mamá no le daba comida ni le daba nada. O sea, ella como que la encerró ahí y se olvidó de ella, literalmente. O sea, no se olvidó de ella, sino que lo hizo adrede. Terry contó cómo su hermana Sheila pasó semanas encerrada, y fuera del armario se podía escuchar cómo ella lloraba, cuando ella lloraba, cómo golpeaba suavemente la puerta para que la dejaran salir, intentando no molestar en exceso a su madre. Ella contó que donde se encontraba Sheila encerrada no había ventilación, no había luz. Al paso de los días su voz se escuchaba menos y menos, como que todo se fue apagando, y luego solo había silencio, más nada. Cuando abrieron el armario se dieron cuenta que ya Sheila no respiraba, su cuerpo estaba bien delgadito y frágil debido a la desnutrición, estaba pegajoso todo el sudor que se había secado en su piel, y ya en un avanzado estado de descomposición. Lo que yo no sé es cómo que el olor, yo no, no entiendo. Cuando sacaron los restos de Sheila, nadie lloró en la casa, ni los hermanos, ni la misma Terry, ni Teresa, nada, y tampoco nadie llamó a la policía. Su madre ordenó que envolvieran los restos de Sheila en unas mantas y que la colocaran dentro de una caja. Los hermanos mayores de Terry, Robert y William, por supuesto, hicieron eso y fueron instruidos por su madre también para que la llevaran durante la noche a un basurero y dejaron la caja allí como si fuera basura. Ninguno de los tres, o sea, de Robert, William o Terry, tuvo la oportunidad de despedirse de su hermana, y tampoco recordaban exactamente dónde la habían dejado. Una fuente dice que el cuerpo de Sheila fue encontrado entre la maleza de un terreno llamado Marty's Creek Campground en la Interestatal 80. Esta fuente dice que Sheila era la Jane Doe número 6607-85. O sea que tanto Sheila como Susan pasaron a ser Jane Does porque estaban irreconocibles al momento de ser encontradas. Esta misma fuente dice que antes de su muerte, Teresa madre, había estado obligando a Sheila a prostituirse para aumentar los ingresos de la casa. Cabe destacar que Teresa no trabajaba, ya no daba un golpe y dependía de asistencia social. Entonces, como ya no daba un golpe, ya no hacía nada, ya mandaba a la hija a prostituirse. Mira, no puedo. Unos meses después, en mayo del 85, Teresa acusó a Sheila de haber quedado embarazada. O sea, imagínate, tú prostituyes a tu hija, tú literalmente mandas a tu hija a prostituirse, y luego ella es la mala porque quedó embarazada. Ok. Entonces, ella la acusó de haber quedado embarazada, ¿cómo es posible? Pero no obstante, también, ya que ella se estaba prostituyendo para poder llevar dinero a la casa, ya que su mamá la obligaba a esto, entonces también la mamá acusa a Sheila de haberle pegado una enfermedad de transmisión sexual por usar el inodoro de la casa. Voy a repetir. Ella acusó a su hija de haberle pegado una enfermedad de transmisión sexual por usar el inodoro de la casa.
Después de esto, después de que la acusa de todo esto, después de que se da cuenta que Sheila estaba embarazada y toda la cosa, es en ese momento cuando a Sheila la golpean, la atan y la encierran en el armario sin agua, sin comida, sin luz, sin ventilación, sin nada. Esta misma fuente dice que Sheila duró solamente 6 días encerrada y que ya al tercer día ella estaba muerta. ¿Okay? Terry le contó al oficial todo con lujo de detalle. También le dio la dirección de la casa, en el año aproximado en el cual pasó todo, las fechas aproximadas en que se murió una, en que se murió la otra, en que hicieron esto, hicieron aquello, las edades de sus hermanas que tenían al momento de su muerte, los nombres y edades de sus hermanos, de los abusos a los que ellos fueron sometidos, todos, o sea, ella, sus hermanos y sus hermanas, el silencio forzado con el cual tuvieron que cumplir todos los que quedaban vivos, ¿ok? Entonces, ahora yo te voy a explicar, te voy a dar contexto, ¿ok? De todo esto, porque yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto. Entonces, primero vamos a empezar con las víctimas, ¿bien? Y más adelante yo te voy a contar de quién es Teresa madre, la desgracia de madre que les tocó a estas personas. Bien, Sheila, llamada Sheila Gay Sanders, ella tenía 20 años por el momento de su muerte. Ella nació el 16 de marzo del 65. Sus padres fueron Teresa y Clifford Clyde Sanders. Ella siempre fue de una estatura pequeña para su edad. Ella tenía el cabello oscuro y de apariencia bien frágil, era bien delgadita. Fue criada en un ambiente emocionalmente inestable, por supuesto, como te habrás imaginado, en el que su madre favorecía únicamente a su hermano mayor, Howard. Ella fue retirada de la escuela cuando estaba en el 9º grado y según las personas que la conocían, además de su familia, ella era extremadamente callada y sumisa. Ella evitaba llamar la atención a toda costa para evitar problemas. O sea, en la casa, con las demás personas con las que se relacionaba, con todos. Su madre la trataba como la sirvienta de la casa y a su cargo se encontraban todas las labores domésticas de la casa. Okay. Sheila intentaba no contradecir a su madre y también parecer manejable a sus ojos para evitar maltratos y abusos físicos y emocionales, como que ella se dejaba manipular como para evitar mucho show en la casa con su mamá, pero eso solo era un día más en la vida que su madre quería para ella, que era básicamente que fuera la sirvienta sin tener voz ni voto ni la capacidad tampoco de tomar decisiones. Ahora hablemos de Susan Marlene Knorr. Ella tenía 17 años para el momento de su muerte. Ella nació en septiembre del 66. Sus padres fueron Teresa y Robert Knorr, lo que quiere decir que si estás llevando la cuenta, sí, Susan y Sheila son de padres diferentes, ¿bien? Entonces, desde pequeña, ella fue el foco del odio de su madre. Ella no la alimentaba, no le hablaba y la golpeaba sin razón. O sea, era algo como eso era su comportamiento normal de ella con su hija. Como consecuencia de este trato, Susan creció retraída y evitando el contacto visual. No hablaba, no sonreía, nada. Era como que ella estaba muerta en vida. A pesar de todo el abuso al cual ella estaba sometida desde pequeña, ella era muy inteligente, ¿ok? En la escuela, ella podía leer y comprender escritos que estaban muy por encima de su nivel. Chet Harris, que fue un padrastro de ella por un momento, él identificó esta cualidad en ella y conversaba sobre historia y política con ella, con la niña. Esto ocasionó que Teresa, la joya de Teresa, ella sintiera celos de su hija porque su hija estaba tratando de llamar la atención de su pareja. Aquí fue cuando ella comenzó a acusarla, ¿ok? Atención, de ser una bruja y de practicar magia negra. Porque obviamente si tu hija es inteligente y puede leer y puede hablar de temas que evidentemente tú no puedes hablar ni siquiera con tu pareja, obviamente. El tema es aquí que tú tienes que acusar a tu hija de usar magia negra y de ser una bruja. Porque en tu cabeza no cabe que el intelecto exista. Ok. Siempre me ha parecido una locura real los casos en los que las madres acusan a las hijas de querer robarse a la pareja, de que tú te quieres robar mi marido. O sea, wow. Como que las prioridades no están como en el orden que deben estar. Cuando Susan llegó a la adolescencia, ella comenzó a rebelarse contra su madre. Ella salía con amigos, lo cual estaba terminantemente prohibido por Teresa en la casa. Ella también faltaba a clases en la escuela y le contestaba a Teresa con sarcasmo. O sea, ella se rebeló totalmente. Esas actitudes, por supuesto, incrementaron la cantidad de agresiones de Teresa hacia Susan. Una vez Susan se fugó de la casa y luego de esto fue capturada nuevamente por su madre y sus hermanos. Luego ella fue obligada a soportar varias sesiones de castigo donde cada uno de sus hermanos se la golpeaban en el estómago. Claro, todo esto porque su mamá le decía como que ok, ahora van a golpear a su hermana Susan en el estómago más fuerte, con patadas, vamos, ok, por su madre.
Ok. Luego, Susan fue retirada de la escuela de forma permanente, esposada a la cabecera de una cama, ¿ok? Y alimentada a la fuerza para que engordara, ya que Teresa la acusaba de haberla hechizado para que ella fuera cada vez más gorda y que Susan se mantuviera delgada. Señor, esto es fuerte. O sea, la niña estaba de lo más linda, era inteligente, perfecto, y la mamá estaba engordando. Entonces, obviamente, también, de nuevo, eso porque tú eres una bruja, tú me hiciste brujería. Entonces, si tú me dijiste, ahora tú vas a engordar, porque aquí no voy a ser yo la única gorda. ¿Qué lo que era? No. Ok, entonces ya que tenemos como que una idea de quiénes son las víctimas, o sea, las víctimas que se murieron, porque obviamente aquí hay más víctimas que están vivas, pero son víctimas, ¿ok? De Teresa. Gracias a todos los detalles que había provisto Terry acerca de la muerte de Susan, los investigadores concluyeron que la coincidencia de todos estos datos con el caso del 86, con la Jane Doe que se fue encontrada quemada, que eventualmente se dieron cuenta y pudieron confirmar que se trataba de Susan Knorr, es cuando la policía de Nevada emite órdenes para localizar a Robert Sanders, a William Knorr y a Teresa Knorr, ¿ok? Quienes vivían en diferentes estados. Entonces ellos fueron todos encontrados de la siguiente forma. Teresa estaba en Salt Lake City, en Utah. Ella trabajaba como cuidadora de ancianos. Imagínate aquello, bueno, pobres ancianos, bajo una identidad falsa y no puso resistencia ante su arresto. Ella vestía con ropa holgada y imagínate cómo te queda el ojo, ¿ok? Cómo te queda el ojo de que cuando la encontraron, ella estaba gorda todavía. Estaba gorda, a pesar de que su hija Susan la bruja se había muerto, a pesar de que su hija que le hizo un hechizo se había muerto. O sea, qué locura, en fin. Robert, por su parte, al parecer estaba en la cárcel en Nevada. Para el 91, todos los niños se habían mudado. Los niños, o sea, los hijos de Teresa, se habían mudado. Todos menos Robert, que intentó robar un bar en North Nellis Boulevard y terminó matando a un camarero. Salió bien dócil el niño, salió bien dócil. Teresa, nerviosa de que este incidente pudiera atraer la atención de la policía hacia ella, que no había hecho nada malo, se mudó, o sea, vio lo que pasó con su hijo y le dijo, tú sabes que mi hijo no vemos nunca, no me llames, no existo, voy a trabajar bajo el nombre de otra persona, Teresa madre no existe más nunca. Entonces, Robert estaba preso por todo lo que pasó. Bien, William por su parte fue arrestado en un suburbio tranquilo en Sacramento, en California, ¿okay? Él estaba haciendo su vida normal, como si nada. Bien, todos ellos fueron interrogados por separado para comprobar si la historia que contaba Terry era real y ver si realmente todos son víctimas de su madre o no. A ver dónde es que está la diferencia, Bien. Durante el interrogatorio a Robert, según los investigadores, él estaba nervioso, tenía expresiones faciales tensas y parecía tener los ojos hundidos. Al inicio, él negó tener conocimiento de los asesinatos, pero después, cuando le comunicaron que su hermana ya había confesado, él también lo hizo. Confesó que había obedecido a su madre por miedo. Él dijo que junto a William, él llevó a Susan al bosque, que la bañaron en gasolina y que él mismo fue quien incendió el fósforo mientras ella estaba viva. Dijo que llevaba años sin poder dormir porque las pesadillas de ese día aún lo persiguen. El interrogatorio de William fue un poco distinto. Él fue descrito por los investigadores como emocionalmente distante, pero desde el inicio él admitió su participación. Con su historia confirmó la confesión de Robert y de Terry. También dijo cómo envolvieron el cuerpo de Sheila, lo colocaron en una caja y lo tiraron a un basurero. Aunque él no lloró durante su confesión, su voz se quebraba al mencionar a sus hermanas. La estrategia funcionó a la perfección, realmente, ya que por separado todos habían confesado lo mismo, con los mismos detalles, los mismos hechos, todo exactamente como lo había dicho Terry. ¿Ok? Entonces antes de continuar con qué pasó con estos seres, bien, ahora sí vamos a hablar de Teresa. Ok, Teresa Knorr, esta joya, ok, esta parte del contexto. Teresa Knorr, de nacimiento llamada Teresa Francine Cross, a ella le decían Jimmy en honor a su padre. Ella nació el 12 de marzo. En algunas fuentes dice que fue el 14, pero la mayoría de las fuentes dice que fue el 12 de marzo. Ella nació el 12 de marzo del 46 en Sacramento, California, en Estados Unidos. Sus padres fueron Swanee Gay y James Jim Cross. Ella era la menor de las dos hijas de la pareja. La mayor era Rosemary por 2 años. Ella tenía 2 hermanastros por parte de su madre, llamados William Bill Hart Tapp y Clara Tapp. O sea, William y Clara.
que nacieron en el primer matrimonio que tuvo su madre con Harry Tabb. Su madre trabajaba en una fábrica de lápices, otras fuentes dicen que trabajaba en una empresa de madera local. Y su padre era un conductor de camión lechero de la lechería Golden State Dairy de Sacramento. La familia Cross era humilde y trabajadora. Con el trabajo de Swanee y Jim, ellos pudieron prosperar poco a poco y se mudaron a una casa más grande en Rio Linda, que queda en California, a inicios de los 50. Cuando Teresa tenía alrededor de 10 años, su padre Jim fue diagnosticado con Parkinson. Poco después se sometió a una cirugía cerebral que no terminó bien y lo dejó incapacitado de forma permanente, y desde ese momento él ya no pudo regresar a trabajar. Este suceso convirtió a Jim, un hombre que estaba acostumbrado a trabajar, a ser productivo, a proveer para su familia, lo convirtió en un hombre irritable y depresivo debido a que ya no podía valerse por sí mismo. Y en ese momento ya la figura masculina en la vida de Teresa, la figura de su papá, había perdido fuerza y presencia. Su madre, Swanee, a la que le decían como su apodo, realmente le llamaban Gay por su apellido, pero bueno, Swanee, se convirtió en la única proveedora del hogar, estando ausente la mayor parte del día de la casa para poder mantener a su familia. En cuanto a las tareas del hogar, primero cayeron en los hombros de Clara por ser la mayor y luego en los hombros de Rosemary. En cuanto a Teresa, ella, como era la menor, ella fue la consentida de su madre siempre y de manera muy abierta se refería a ella como su hija favorita. Con frecuencia la llamaba mi hermosa niña, ¿ok? Y la describía como una muñeca de porcelana, cosa que ella no hacía nunca con los demás, ni tenía ese trato especial con ninguno de sus otros hijos. De aquí se sugiere que ella desarrolló una necesidad constante de atención, de validación, un carácter narcisista y manipulador, además de celos de quien podía en algún momento robarle la atención que ella consideraba suya. Con razón ella decía que su hija era bruja y quería robarle el marido, pero bueno, en fin. En el 61, cuando Teresa ya tenía 15 años, su madre muere de un infarto de manera sumamente repentina, mientras ellas dos estaban de compras. Swanee sufría de insuficiencia cardíaca y esto fue lo que ocasionó su muerte, ¿ok? Que fue de una manera obviamente muy traumática para Teresa, para cualquier persona que le pase esto con su mamá andando de compras, ellas dos. Fatal. Luego de esto, Teresa quedó bajo el cuidado de Rosemary y se vio obligada a cumplir con algunas responsabilidades de la casa. La familia al cabo del tiempo perdió la casa donde vivían y se mudaron a una vivienda alquilada en North Highlands en Sacramento, que queda en California. De aquí, Teresa desarrolla un miedo extremo a la inseguridad financiera. Al estar viviendo todo esto, Teresa comenzó a buscar la manera obsesiva de afecto, de atención por parte de hombres como una vía para ella poder escapar del trabajo doméstico y de la pobreza en la cual ella vivía junto a su familia. A la edad de 16 años, Teresa conoce a un hombre llamado Clifford Clyde Sanders, de 22 años para ese momento. Después de tener algunas citas, Teresa le dijo que si él quería tener relaciones sexuales con ella, entonces, a cambio, él tenía que casarse con ella. Es así como ellos se casan rápidamente y ella abandona la escuela. Su padre, Jim, quien recordemos que está incapacitado pero sigue vivo, él dio el consentimiento necesario para que se llevara a cabo su unión, ya que ella era menor de edad. Un año después, el 16 de julio del 63, Teresa y Clifford tienen a su primer hijo, Howard Clyde Sanders, ¿ok? Este matrimonio tenía sus problemas. Clifford bebía bastante, frecuentaba bares y Teresa, ella, como sabemos, ya era muy celosa y también le era infiel. Entonces, por estas razones, ellos tenían, o sea, la relación era sumamente violenta, tenían agresiones uno al otro y discutían constantemente, ¿ok? El 5 de julio del 64, luego de celebrar su cumpleaños, Clifford regresó a la casa y Teresa, embarazada, lo acusó de querer abandonarla y le confesó que el hijo que ella estaba esperando en ese momento no era suyo. En medio de la discusión, Teresa, adivina qué ella hizo. Bueno, pues ella cogió una escopeta, correcto, y le disparó en la espalda mientras él se dirigía a la puerta para irse de la casa, ya que tú me acabas de decir que el hijo que tú estás esperando no es mío, entonces yo me voy de la casa. Eso fue lo que entendió Clifford que él iba a hacer, que era prudente. Ella cogió la escopeta, le disparó a la espalda y de un solo disparo ella le dio al corazón y lo mató. Ok. Teresa, al ver esto, corrió a la casa de un vecino y le confesó a él lo ocurrido. Ella fue arrestada y acusada de asesinato, pero ella dijo que fue en defensa propia. Entonces, imagínense ustedes, o sea, la versión de Teresa era la única con la que se contaba para ese incidente. Trató de una mujer embarazada, obviamente. Entonces, tú te puedes imaginar, ella tenía todas las de ganar. Pero el forense no encontró alcohol en la sangre de Clifford, ni señales de forcejeo. Tampoco restos de pólvora en él. Y todo esto era muy sospechoso, porque no era como que le
estaba bebiendo, que estaba volátil, que le voló arriba a ella, nada. O sea, no, nada. A pesar de la falta de coherencia en la evidencia entre las pruebas y lo que contaba Teresa que sucedió, el jurado sintió pena por esta joven de 18 años, pobrecita, viuda, embarazada, físicamente débil. Ay, Dios mío, la pobre. Y esto ocasionó que ella fuera absuelta de los cargos. Por eso que tú no puedes dejarle pasar ni una a nadie. Lo siento, yo soy de esa escuela. Usted hace ese... No. Porque, mira, ella volvió a matar a sus hijas. Como ella salió con la mano limpia de esto, ella dirá, mi amor, soy intocable. ¿Ok? En el 65, ella da a luz a su hija Sheila Gay Sanders, que ella misma le provocaría la muerte años más adelante. Okay. Poco después de esto, ella inició una clase de relación extraña, como que sí pero no, con un veterano que quedó parapléjico, pensionado. Importante la parte que en la que esta persona está pensionada, ¿ok? Llamado Estelle Lee Thornsberry, ¿ok? La incapacidad de este hombre tuvo origen tras un accidente. Él se lanzó de cabeza al mar y se fracturó el cuello. Con frecuencia, Lee la dejaba conducir su auto para transportarlo a él, porque él no podía conducir, y le daba dinero regularmente. Ellos se mudaron juntos al poco tiempo. Aunque Teresa mantenía a sus hijos bien vestidos y alimentados, mostraba una clara preferencia por su primer varón, Howard. Lee descubrió que Teresa lo engañaba con un marín y un día cuando volvió a casa la encontró saqueada y vacía. Mi amor, Teresa cogió, o sea, lo estaba engañando con un marín, ¿verdad? Recordemos que ella se mudó con este hombre con el que estaba parapléjico, que le daba dinero y de toda la cosa. Pues el día que él regresó a la casa, ese día, mi amor, Teresa le dejó la casa clean. Se llevó todo y lo abandonó. Okay. Correcto. Es en ese momento cuando Teresa inicia su relación ya de manera oficial con este joven marín, con el cual ella le fue infiel a Lee. Él tenía 2 años menos que ella, por lo que tenía 18 años. Teresa tenía 20. Este hombre llamado Robert Nord, apodado Bob. En el 66, Teresa quedó embarazada y se casaron. Ellos tuvieron juntos 4 hijos. Susan Marlene Nord en el 66, William Robert Nord en el 67, Robert Wallace Nord Jr. en el 68 y Terry, la Terry que conocemos al principio de la historia, Marie Nord en el 70. Durante este matrimonio, Teresa se fue volviendo más controladora que en sus anteriores matrimonios y relaciones. También se tornó violenta y abusaba del alcohol. Sus hijas con frecuencia se encontraban física y emocionalmente agredidas por su madre. Los varones siempre fueron favorecidos por ella, ya que obviamente, como eran varones y no eran niñas, hembras, no podían quitarle la atención de sus parejas. Okay. Con frecuencia, ella acusaba a Bob de serle infiel, mientras ella misma mantenía múltiples amantes por su lado. Okay. La pareja se separó finalmente el 3 de junio del 1970, Teresa estando embarazada de Terry para ese momento, aunque ella siempre se benefició del sistema judicial para seguir contando con su soporte económico. Es prudente recordar que Teresa no trabajaba, ella vivía de las ayudas del gobierno, pero su hija, Sheila, sí la estaba prostituyendo. Ok, que no se nos olvide. Bien, Terry nació 2 meses después de esto. Ok, de que se separaran. En el 1971, Teresa se casó por tercera vez con un hombre llamado Ron Pulliam, un trabajador de ferrocarril a quien luego también abandonó. Luego, en el 76, se casó nuevamente y por cuarta vez con Chester Harris, un periodista de Sacramento Union que también era alcohólico. Okay. Ella decía que él coleccionaba fotos de mujeres desnudas y lo acusó de obligarla a posar para hacerle fotos y de abusarla físicamente, aunque ella también tenía múltiples amantes para ese momento. Igual, nada cambiaba. Este último matrimonio solo duró 4 meses, pero marcó un antes y un después en la vida de Teresa, ya que a partir de ese momento ella comenzó a ser una fanática religiosa, paranoica, loca, que ella comenzó a recluir a sus hijos del mundo y leía obsesivamente la Biblia, distorsionaba sus significados, tergiversaba la palabra. Ella controlaba a sus hijos de la manera en que ella deseaba haberlo hecho con sus esposos, ¿ok? Y les imponía castigos crueles como quemarlos con cigarrillos. O sea, si te portas mal, te quemo un cigarrillo en la piel, ¿ok? Y promovía un ambiente de miedo en su casa. Los hijos no la respetaban, le temían, ¿ok? Después de los celos de Teresa con Susan, con el tema de que tú me quieres quitar el marido, Teresa se recluyó junto a sus hijos en una casa en Bellingham Way, prohibiéndoles salir, usar teléfonos, recibir visitas, y los obligaba a escuchar discursos apocalípticos y delirantes. Señora, la tipa estaba así, mi amor, de armar una secta, mi amor, un culto.
Bien, se dice que esta casa fue ocupada por ellos sin permiso. O sea, ellos se mudaron para allá porque estaba abandonada, lejos de todo. Es decir, que básicamente como que el Estado no tenía rastro ni sabían dónde buscarlos, porque es que ella no le avisó a nadie que ellos iban para allá, ni a la escuela ni a nada. O sea, los hijos no iban a la escuela, no hacían nada, nadie tenía registro de ellos, nada, y se fueron para una casa abandonada y se mudaron para allá sin que fuera de ellos. O sea, ellos simplemente se mudaron para allá. Ahora bien, ¿cómo ellos seguían recibiendo la ayuda del gobierno a pesar de todo? Yo no entiendo cómo funciona eso. Ok. Teresa creía que sus hijas estaban poseídas o eran brujas, en especial Susan, que fue víctima de maltrato físico extremo y de encierros. Desde pequeña ella mostró señales claras de maltrato. Ella evitaba la mirada, no sonreía, no hablaba nada, yo les conté ella. Y Sheila, su otra hija mayor, que fue obligada a asumir todos los trabajos domésticos de la casa. Ella casi ni hablaba, no tenía ninguna relación externa con más nadie, lo cual era una señal clara de daño psicológico, ya que ella no padecía de ninguna condición. El proceso judicial de Teresa inició en el año 1995. Ella fue acusada de los asesinatos de sus hijas, Susan y Sheila. La fiscalía tenía la intención de solicitar la pena de muerte, pero ella llegó a hacer un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio largo, que era lo que se pronosticaba. Teresa Noor se declaró culpable de ambos asesinatos. Sus hijos testificaron en su contra, especialmente Terry. La fiscalía presentó pruebas y declaraciones que volvían certeras las confesiones de los hijos de Teresa, y entre todos los elementos provistos básicamente se cerraba el caso. El 17 de octubre del 95, Teresa fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional. Menos mal, sería el colmo ya. La enviaron a la Institución para Mujeres de California en Chino, donde ella sigue encerrada todavía al día de hoy. Ya que al inicio del interrogatorio, Robert se declaró inocente, se le acusó de conspiración por el asesinato de su hermana Sheila. Por esto, él recibe una condena de 3 años que se cumplirá simultáneamente con su sentencia por asesinato en el 91, que fueron 16 años de sentencia. William fue puesto en libertad condicional y se le ordenó someterse a terapia porque él contaba, o sea, él era una víctima de su madre. Él todo lo hizo básicamente por miedo y por él mismo, o sea, es como un tipo de defensa personal, se puede decir, porque si yo no lo hago, entonces la víctima mortal voy a ser yo. Ese era el terror que tenían, por supuesto, los hijos de Teresa. Okay, en el caso de Terry, ella sí es cierto que no hizo nada para quitarle la vida a sus hermanas, tampoco ella dejó de hacer cosas para que ellas no murieran, pero también ella estaba aterrada de su mamá. Pero Terry sí tenía literalmente años intentando que algún policía, que alguien le hiciera caso de lo que su mamá había hecho, y nadie le hacía caso hasta este momento. Y de todo esto habían récords de que ella había ido a la policía, que ella hablaba, que intentaba, pero nadie le hacía caso hasta este momento. Y hasta que ha llegado la historia de hoy, déjame saber en los comentarios si ya tú la conocías. Me parece una locura, me parece tan absurdo, me parece lo más patético. Las mujeres que creen que la hija le quiere quitar al marido. Y aunque eso sea así, o sea, no puedo. Es que hay tantos casos donde la mamá está loquísima, es una lacra del universo. Entonces, la hija puede estar siendo violentada por el marido. Y aún así, la mamá da, no, tú me quieres robar a mi marido. O sea, me parece tan absurdo. O sea, no. O sea, totalmente patético. Déjame saber en los comentarios qué te parece la historia de hoy. Por favor, si ya la conocías, si no la conocías, te estoy leyendo como siempre. Y no he hecho esta historia en el canal anteriormente. Cada vez que subo una historia, un grupo de personas me comentan como que este video ya lo subí hace tiempo. Ella volvió a contar la historia. Esta historia no es nueva. Yo la he visto en el canal anteriormente. No. Nada de lo que yo voy subiendo está en el canal. Todas las historias son nuevas en mi canal. ¿Ok? Ok. Entonces, si llegaste hasta aquí, déjame por favor este emoji que sale por aquí en pantalla para yo saber que tú eres de la gente que vio el video completo. ¿Ok? Si fue así, entonces te ganaste una estrellita en la frente. Y mis amores, yo los quiero un montón. Por aquí tengo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico, que es bastante. Y mis amores, yo los quiero un montón. Nos vamos a ver en un próximo videito. Chao.